Muy buenas, amantes de los crímenes sin resolver. Hoy vamos con una noticia nueva que explotó y que cambia por completo el tablero del caso Diego Fernández Lima. La justicia rechazó el sobreseimiento de Christian Graf y ahora la Cámara del Crimen ordenó investigar a toda la familia Graf de arriba a abajo. Los jueces fueron contundentes. No se puede hablar de encubrimiento sin saber antes quién mató a Diego y por qué. Por primera vez en 41 años, los Graf, dueños de la casa donde aparecieron los restos enterrados bajo cemento, serán investigados como posibles autores, cómplices o participantes del crimen, y los magistrados lo dejaron claro. Graf no puede ser desvinculado del homicidio, ni como imputado ni como testigo casual. Vivió en esa casa desde 1974 y siguió viviendo ahí hasta el hallazgo de los huesos. El abogado de la familia Fernández Lima, Hugo Wortmann Joffre, fue directo. Hay que investigar todo, a la familia Graf de arriba a abajo, todas las hipótesis, todas las autorías. Un fallo histórico, un revés judicial enorme y una puerta que se vuelve a abrir después de 4 décadas de silencio. Y ahora vamos con la nueva declaración del abogado defensor de Christian Graf, una declaración que intenta contrarrestar este terremoto judicial, pero que si la escuchas con atención deja más dudas que certezas, porque lo que dice aquí no solo choca con lo que resolvió la Cámara, sino que podría abrir una grieta enorme sobre lo que realmente estaba haciendo la defensa todos estos meses. Antes de empezar, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y quiero leeros, ¿creéis que esta defensa está calmada o está empezando a ponerse nerviosa? ¿Cómo cayó en la novedad? ¿Usted se la veía venir? La verdad es que siempre que uno, obviamente, se presenta ante un organismo tan importante como es la sala de apelaciones, generalmente las resoluciones que toman pueden ser ajustadas a derecho o algunas incluso puede ser inédita. En este caso no es una resolución inédita, es una resolución que hasta se comprende. Podemos decir que es algo que de alguna forma el señalado como inepto es el Ministerio Público Fiscal, porque no solo están declarando la nulidad del fallo que dicta el sobreseimiento, sino que también dictan la nulidad del acta de la indagatoria. La nulidad... El abogado arranca diciendo que esto no le sorprende. Y ojo a lo que suelta de entrada. Para él, el verdadero inepto es el Ministerio Público Fiscal. Es una estrategia clarísima, desviar la atención. Pero cuando una cámara anula todo, indagatoria, dictámenes, citación, es porque alguien hizo las cosas mal, muy mal. Y lo que huele aquí es que el castillo que estaban intentando montar alrededor de Graf se les vino abajo en segundos. La nulidad de la citación a la indagatoria y la nulidad de los 2 dictámenes del fiscal. Tanto el primero, que fue rechazado por el juez, ustedes se acuerdan, como el segundo dictamen, el cual el juez lo recibe. ¿Por qué lo rechaza y dicta la nulidad de todo esto la sala? Porque entiende que, como dijo esta defensa desde el inicio, de la prueba recolectada por el Ministerio Público, no había relación con los delitos por el cual se lo acusaba a Christian Graf. Entonces la sala, con una, objetividad muy clara, dice, señores, acá lo que hay que estudiar y analizar y realmente investigar es qué fue lo que pasó con Diego Fernández en el año 84. ¿Cómo pretenden acusar a alguien de lo que pasa del 20 de mayo en adelante de este año si todavía no se sabe quién o quiénes fueron los autores de este hecho aberrante? Hoy se sabe un homicidio. Claro. ¿De esta forma la causa vuelve a foja cero? Es como que sobrepasa todavía el volver a foja cero. La causa de esta forma da un cumplimiento por un lado del Estado con el artículo 25 de lo que ven a ser, todos lo conocen como el Pacto de San José de Costa Rica, pero es un organismo, es un instituto de los derechos humanos derivado de un organismo supranacional como es la Organización de los Estados Americanos,
Aquí el abogado intenta revestir todo con tecnicismos, tratados internacionales y palabras bonitas, pero lo que está diciendo en el fondo es más simple. La causa vuelve a cero. Y cuando una causa vuelve a cero después de 41 años, no es un éxito para la defensa, es un peligro, porque se borra todo lo que les servía y se abre todo lo que estaban evitando. Esa calma que pretende transmitir suena demasiado ensayada, ¿no? En el cual la Argentina en el año 94 suscribió a través del artículo 75, inciso 22, una obligación para tener una debida diligencia. En este caso reforzada porque se trata del delito de una persona que en ese momento era menor de edad, Diego Fernández. Doctor, ¿cómo se siente a partir de esto su representado? Hablamos de Graf. ¿Qué es lo que le pasa a Graf en este momento con respecto a esto? Graf siente lo que siente toda persona inocente. Él se siente tranquilo, él sabe que a partir de esto también a la defensa les dan las posibilidades de presentar y solicitar medidas, diligencias, para tratar de recrear en alguna forma lo que era sobre todo el fondo de la casa en ese año y en ese mes. Lo que se va a tratar de recrear ahora son las condiciones que existieron, tanto respecto al contexto como también a la época. Tratar de retrotraernos a julio de 1984 obviamente es algo muy difícil, pero en la medida de lo posible quienes vivían en la zona, sobre todo en esa manzana, si había algún otro compañero de colegio viviendo en la manzana, lo queremos saber. ¿Cuáles son los antecedentes penales de todos los jóvenes que hicieron segundo año y primer año y segundo año con Diego Fernández? ¿Cuáles son los antecedentes penales de los jóvenes que iban al club con Diego Fernández? ¿Cuáles son los antecedentes? O sea, se abre el abanico de posibilidades para investigar a cualquier persona que hubiera tenido una relación o un contacto con el joven Diego Fernández, tanto en el año 83 como en el año 84. De repente, Graf es un hombre tranquilo, sereno, casi un mártir atrapado en un huracán. Pero atención, la defensa empieza a hablar de recrear el fondo de la casa, los vecinos de la manzana, los antecedentes penales de compañeros de colegio, del club. De pronto todo el mundo es sospechoso. Menos Graf, eso siempre es sospechoso. Cuando un entorno entero se vuelve brumoso, difuso, lleno de sombras, suele ser porque alguien no quiere que mires directamente al foco de luz. Ahora, doctor, ¿por qué no se hizo eso antes y recién ahora lo están haciendo? Que son datos tan importantes. Claro, sería una buena pregunta para hacerle al representante del Estado. Sería el doctor López Ferrando. ¿Por qué como representante del Ministerio Público Fiscal, en vez de buscar, no sé, cierta fama, cierto ego a través de los medios, no se puso a hacer las cosas bien? Recordemos que hacer las cosas bien y hacer las cosas mal nos lleva la misma cantidad de tiempo. Abogado, Cristian Graf le comentó en algún momento la intención de dejar esa casa, porque él aún continúa viviendo ahí, ¿no? ¿Y cómo va a dejar esa casa si no tiene otro lugar? No, me refiero a vender, no me refiero de abandonarla, me refiero a venderla, ponerla a la venta. Ya no deja de ser una vivienda en donde se encontró un cuerpo y bueno, las consecuencias que trajo el hallazgo de los restos de Fernández Lima en su propia casa. Digo, se me ocurre preguntarle si en algún momento su defendido le manifestó el deseo de vender esa casa y pasar a otra instancia, digamos. Y es que acá tenemos un problema. Recuerda que hace unos minutos le hablaba del contexto y de la época. En el año 84 Cristian Graf no era propietario de la casa y hoy en el 2025 tampoco lo es en su totalidad. Cristian Graf tiene un porcentaje, pero lo cierto es que la casa es la mitad de su madre y de la otra mitad tiene una parte y la otra parte es de su hermana. O sea, él tendría el 25%. En su parte ni siquiera podría tener la decisión, pero no, en ningún momento me dijo me voy a mudar del barrio, no. Doctor, absolutamente ¿cómo continúa el trámite, plazos y demás? Bueno, el trámite continúa así. A través de esta resolución, la Sala también rechazó un pedido de la querella, es importante destacar, para apartar al juez. O sea que el juez Lidbach sigue como titular de la causa y de la investigación. Lo que sí que la Sala pidió una redirección de la investigación.
para que por primera vez se investigue qué fue lo que le pasó a este joven. Hoy sabemos, y lo repito, fue un homicidio, fue provocado por un elemento cortopunzante, un elemento del cual le lastima y le provoca una lesión fatal, probablemente en algún tipo de órgano, creemos que pudo haber sido en el pulmón, y que esta lesión deviene en un paro cardiorrespiratorio traumático. Es decir, que se tiene que investigar al autor o a los autores. Y en este caso, obviamente, toda persona que estuvo en contacto con él, ya sea en el año 83, 84, ya sea como compañero de colegio, ya sea como compañero de club, ya sea un vecino del barrio, absolutamente toda persona que haya tenido contacto con el joven Diego puede ser sindicada como un sospechoso. Y sí, creemos nosotros, y lo afirmamos en la sala, que hay una persona que es principal en esta historia, pero que hoy por hoy no está viva. Pero era un compañero que fue el último que lo ve con vida, y que a raíz de la hipótesis vertida por esta defensa, no hay otra persona que después de este joven que jugaba la pelota con Diego Fernández en el club excursionista lo hayan visto con vida, y lo ve muy cerca del lugar del hecho. Él afirma que lo ve desde un colectivo, y lo que tenemos entendido es que Diego Fernández pidió monedas para el colectivo a su mamá, que les dijo a otros, me tengo que ir a lo de un compañero en colectivo. Y lo cierto es que si él se dirige a la casa de Graf, no tenía que tomar colectivo, porque estaba a 4 cuadras de ahí. Con lo cual creemos que llega a tomar el colectivo, y que alguien en el colectivo lo hace bajar, ya sea por una promesa, una obligación, o un darle, hacer algo o no hacer algo, pero lo convenció para llegar hasta ahí, que el ingreso se da por la calle Nahón, y que muy posiblemente esta acción, este ataque se dio o en el lugar o a metros del lugar, pero estando en esa zona, digamos, del parque, en esa zona limítrofe, pero del lado de la propiedad que en ese momento vivía el señor Judelhoff, el vecino de Graf, o sea, donde fueron hallados los restos óseos. Doctor Díaz, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con usted. Seguramente, como le hemos dicho a Javier Fernández Lima, a lo largo de este trámite judicial, vamos a estar tratando de comunicarnos con usted. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Y aquí llega la parte más jugosa. El abogado acusa al fiscal de buscar fama y ego. Luego habla de la casa, del 25%, de que Graf no puede vender, como si todo esto fuera un problema inmobiliario y no el hallazgo de un cuerpo enterrado. Pero lo que más me impacta es la hipótesis final, que Diego sí tomó un colectivo, que alguien lo hizo bajar, que lo guiaron hasta Nahón y que el ataque se produjo a metros del lugar. Esa teoría intenta sacar el foco de la casa de los Graf, pero sin éxito, porque el propio relato vuelve siempre al mismo punto. El cuerpo terminó enterrado allí. Por más que el abogado rodee, explique, niegue, gire, la tierra y el cemento cuentan una historia distinta. Va a ser muy interesante saber qué idea de estrategia de defensa tiene la familia Graf, que tiene Christian Graf. Sí, recordemos, acá lo hemos dicho más de una oportunidad, y ahí vamos siempre valoramos el trabajo de las defensas técnicas, es una garantía constitucional, todo el mundo tiene derecho a una defensa técnica, esta va a tener que ser muy creativa. Vamos a ver. Y bueno. Vamos a presentar al doctor Martín Díaz, que es el abogado de Christian Graf. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Marina Calabró. Muy buenas tardes, Pastor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Aquí estamos, un poco agotados después de una jornada larga. Hoy terminó un juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14, logrando un veredicto, digamos, absolutorio, porque el fiscal, al momento de mencionar sus alegatos e imputar el hecho, decidió levantar los cargos. Pero bueno, lo logramos junto con el doctor Villarreal. Quería saludarlo también. Por eso. Perfecto, bueno. Doctor. Si le parece, nos metemos en este caso porque la Fiscalía está convencida de que su defendido mintió a la hora de explicar los restos óseos y de que hubo un plan, primero, no un plan criminal, pero sí un hecho criminal que fue ocultado durante 41 años y que él estaba en conocimiento de esta situación. ¿Cómo usted desarticula esto? Claro, es así. Tengo que decir que este caso es un caso atípico. Obviamente es la primera vez en más de 20 años de carrera
que me toca defender a una persona por un hecho que pudo haber sucedido hace 41 años atrás. En este caso tengo la fehaciente convicción de que mi asistido es totalmente inocente. Él tenía el desconocimiento total y absoluto de que había un cadáver enterrado a 60 centímetros de profundidad. Claro. Lo que Estos pasa, datos doctor, los obtengo del trabajo obviamente, ya lo he mencionado, ¿no? El trabajo que hizo el equipo forense, de antropología forense argentina. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Facundo Pastor lo saluda. Usted es abogado de Cristian... Buenas tardes, Pastor, de vuelta. Sí. Un gusto conocerlo. ¿Usted es abogado de Christian Graf? ¿Es abogado de la madre de Christian Graf? ¿Es abogado de la hermana de quién es abogado usted? Yo asumo la defensa, la codefensa, junto a la doctora Nixi Por. Ella me convocó para que la acompañe, es una Nobel abogada. Este sería uno de, digamos, su primer caso. Y bueno, necesitaba obviamente, como todo Nobel abogado, una mano guía, ¿no? Una mano maestra ahí que acompañe después de tantos años de ejercicio, de trayectoria y de actividad. Y le dije que sí, que iba a acompañarla. Tuvimos una entrevista con el señor Christian Graf en la casa. Entonces. Sí, María. No, perdón, no, para la pregunta, no, sí, de Cristian. Obviamente, la única persona que ha sido imputada, ustedes lo han visto, por el doctor López Ferrando, es el señor Christian Graf. Exactamente, por ahora, porque puede haber nuevos imputados. Claro, yo le pregunto, yo le hacía esta pregunta, Martín, porque si usted sostiene, a ver, el cadáver apareció en la casa de la familia Graf. El 20 de mayo. Ahí separamos, claro. Empezamos a separar 3 etapas diferentes. Pero espéreme. El cadáver aparece adentro de la casa de la familia Graf. Adentro de esa casa, perdón, Facundo. No apareció adentro de la casa. Claro, porque usted dice adentro de la casa... Los límites territoriales de la casa. ¿Quiere que me corrija? No. La casa uno se entiende como una edificación, como un inmueble. ¿Se entiende? En la propiedad, en el terreno que corresponde a la propiedad de la familia Graf. Doctor Díaz. Es la propiedad y hablemos con propiedad. Doctor, con 2 minutos de nota ya me doy cuenta cuál va a ser su estrategia. En cualquier momento usted me va a decir que la tierra no es redonda, que el viento, que el agua no moja. No, Pastor, por favor, pero apareció en la finca, digámoslo así, si quiere la finca. Perfecto. Apareció el cadáver de Diego Fernández Lima dentro del límite territorial de la... Con el lindero, con el vecino el lindero. Perfecto. No, apareció del lado de la familia Graf. Sí, correcto. Sí, perfecto. Entonces, a partir del 74, yo le pregunto, sin suponer nada, a partir del 74 cuentan que compró la familia Graf esa casa. ¿Sí? Del 74... Creo que fue en el 70, pero bueno, sí, me 70, parece 70, en el 84 74. Desaparece Diego, ¿correcto? Hay una circunstancia... Ahí estamos hablando del primer momento. 26 de julio de 1984, la desaparición. Afirma, creo que fue el último testigo que lo ve con vida, si mal no me equivoco, en la avenida Monroe y Nahom. Correcto. Monroe y Nahom es el último testigo. Ahora, hay una coincidencia ineludible, que es que Christian Graf era compañero de la escuela de Diego Fernández Lima. Y otra... Prueba circunstancial. Por eso le dije una coincidencia... Es una prueba circunstancial, sí. Por eso le dije una coincidencia ineludible. Y después está la certeza de que los huesos, los restos óseos de Diego aparecen en el límite territorial de la casa de la familia Graf. Alguien lo mató, alguien que vivía ahí adentro, alguien lo enterró. Ahí adentro vivían 4 personas. Mire, Pastor, vamos teniendo varios puntos en común y acuerdo. Bien. Lo primero yo que concuerdo es que la muerte lamentable de Diego Fernández Lima fue una muerte traumática. ¿Qué significa esto? Fue una muerte por herida de arma blanca. Sí. De lo que se dice que pudieron rescatar en lo que fue el trabajo sobre los restos óseos, se dice que hubo un intento también de lo que viene a ser de separar las partes, lo que se dice el descuartizamiento, digamos. Pero que la persona que lo intentó evidentemente falló en esta tarea.
Sí. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, arrimándonos y ya entendiendo que esta desaparición se convirtió en un homicidio. Sí. Estamos de acuerdo. Artículo 79 del Código Penal. De 8 a 25 años. ¿Y cómo explica entonces que este cuerpo de un hombre que fue asesinado aparece en el terreno que corresponde a la propiedad del imputado que usted defiende? ¿Cómo aparece? Que además es un ex compañero de colegio, o sea, fueron compañeros de colegio. ¿Cómo explica esto, doctor? No, primero, eso es la pregunta del millón. Lo dijo bien Marina. Y la explicación a eso se va a dar a partir de elementos congruentes que puedan recabarse respecto a todas las personas que vivían en la manzana. Y si yo le digo que dentro de esa manzana vivía otro ex compañero de Diego Fernández Lima, ¿usted qué me diría? No, le diría que no es un dato que me llama la atención, porque generalmente la gente que va a una escuela busca escuela cerca, doctor. Sí, ahora... debe haber miles de compañeros por ahí. Perfecto. Y ahora agrandemos un poco más. Y si le diría que en el lugar donde hallaron los restos óseos, en el momento ese, en el año 1984, y que han quedado fotos de registro familiar del fondo, el límite, digamos, con la propiedad lindera, esto sería con la propiedad que pertenece a la hermana del actor Boyolmi. Sí. Había un pasillo que se ingresaba desde Avenida Congreso y que llegaba hasta el fondo, no de la propiedad de Graf, sino hasta el fondo de esa propiedad, que como ustedes vieron y lo muestran, es una T, hace como una T. Ahora podemos verlo en la imagen, pero ¿usted qué sugiere, doctor? Que alguien mató a Cristian Graf en otro lado y lo llevó por ese pasillo a enterrar en el terreno de los Graf para incriminarlos o solo para... Perdón, doctor, esto sumo algo. Esto es muy interesante como usted lo plantea, seguramente tiene mucha más información de la que aporta, lógicamente, lo cual me nace preguntar... Yo no entiendo por ese pasillo igual. Perdón, sí, antes había una libustrina, bueno, supongamos esto. Le voy a aportar a la producción fotos. Bueno, me comprometo a aportarle fotos a la producción. Lo que sí es llamativo el comportamiento hace 2 meses, del 20 de mayo para acá, de Cristian Graf, que se sentó con una reposera a ver lo que hacían los obreros. ¿Qué estaba haciendo? Estaba queriendo ver si descubrían al presunto asesino que en verdad es de otra casa y llevó el cuerpo al lugar. Pastor, entendamos algo. Sí. Hoy por hoy hay muchísima inseguridad. Estos obreros no fueron contratados por mi asistido. Estos obreros estaban trabajando en la casa de al lado. Y en un momento dado, a partir del mes de febrero que comienzan las obras, les solicitan a él autorización. Porque tenían que hacer excavaciones y él les brindó una autorización formal. O sea, les dijo, ¿por qué les tiene que brindar esta autorización formal? Porque si no, el día de mañana él tiene daños en su propiedad y puede hacerle una demanda a la empresa. Doctor, por daños, En otro punto y en la línea en la que lo consulta Facundo, ¿por qué el interés de su defendido de que no se remueva el arbusto, del banano? Entiendo que usted habla de una Santa Rita también. ¿Por qué el interés de que no se remueva? Lo que dicen los obreros es, no lo entendemos porque si vamos a reforzar la medianera, hacer una medianera nueva, le va a salir gratis, es un beneficio para cualquier propiedad. No. ¿Por qué tantos palos en la rueda para la labor de los obreros? Porque estaba el cuerpo de abajo. Ya sé, pero quiero que me lo explique el doctor. Perdón, yo le voy a aclarar, pastor. Hay 2 lugares diferentes. Un lugar fue donde se hallan los restos óseos que estaban cercanos aproximadamente a 1 metro de lo que es un banano. Un bananero. Sí. Ahora, hay un lugar diferente que eran 5 metros más hacia el fondo, que había una planta llamada de Santa Rita, es un arbusto, tiene una flor, se conoce porque es media violeta. Funciona, Claro, cuestión que esta Santa Rita la había plantado hace muchísimos años atrás su papá. Y su papá ya no está vivo. Claro. Él esa planta la miraba y le recordaba a su papá. Claro. Cuando llegan a este momento, a ese lugar que ya era casi al fondo, tengo las fotos también de la Santa Rita para pasarles. Cuando llegan a ese lugar, que se diferencia más de 5 metros del lugar donde... No, a 6 metros, porque los restos óseos fueron encontrados 1 metro antes del bananero. Y la Santa Rita estaba 5 metros después del bananero. Ahora, esa Santa Rita... Martín, los obreros hablan del banano, no de la Santa Rita,
Bueno, lo que pasa acá es que entre el teje y el me dije, la confusión entre ellos mismos cuando hablaron, cuando aparecen los huesos, son ellos los que empiezan a conjeturar. Claro. Hoy me cruzaron en vivo con el famoso Chucky. Yo le pregunté a él, le digo, a ver, perdóneme, usted como obrero de la construcción, ¿usted me puede afirmar que el señor Graf dijo esto? Y me dice, no, eso se empezó a hablar entre nosotros. Uno fue que dijo, uno de los obreros fue... Pero nosotros repasamos la declaración testimonial de Graf. Teníamos prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero, de un banano. Sí. En ese momento nos llamó la atención porque estábamos haciéndole una medianera nueva. Pastor, yo le voy a pasar a la producción también la foto y usted va a comprobar en la foto la distancia que hay entre el bananero, pero él le está hablando bien de un arbusto. Okay. No habla, dice que estaba cerca del bananero. Ahora, yo me pregunto, este arbusto, bueno, al final fue retirado, obviamente, cortaron raíces y al final se levantó. Claro. ¿Se hizo una pared nueva? Sí, se hizo una pared nueva. Digamos que la empresa cumplió esa parte del trato. Okay. Ahora, ¿y por qué su cliente...? Yo le pregunto algo. No, pero perdone, Marina, una cosita nomás que quiero aclarar. Una persona que quiere, como dice el fiscal, digamos, que quiere suprimir evidencia. Suprimir en la Real Academia Española significa esconder, tapar, claro, digamos, que alguien no lo encuentre. Esa persona daría permiso para que hagan excavaciones. ¿Me entiende a lo que voy? Sí, doctor, lo que pasa es que ahí su argumento... La familia Graf fue la que pidió, Está bien, la familia Graf fue la que dijo, hay que llamar al 911. ¿De quién salió la idea? A ver, ¿de dónde parte el llamado al 911 para dar aviso a la policía? Entonces eso no es suprimir. Al contrario, yo entiendo que eso es dar aviso a las autoridades del hallazgo y eso ocurrió el mismo 20 de mayo. ¿Quién llama al 911, entonces, doctor? Podemos buscarlo, está en una de las declaraciones. Es alguien de la familia. Erróneamente se dijo que era la hermana. Pero me parece que le preguntan a la hermana... Es Ingrid. Le preguntan a Ingrid Graf y ella dijo, tienen que llamar al 911. Sí. Si usted me pregunta, pastor, si yo tengo con seguridad, la persona no, pero sé que en el 911 quedó grabado la voz. Así que si fue Ingrid, no, va a haber quedado la voz. En el recorrido que plantea la Fiscalía. Es Ingrid quien propone llamar al 911. Doctor, volvamos un minuto. Es la hermana de Graf, claro, es la hermana de Cristian. Entonces ya podemos decir, bueno... Volvamos un minuto. Ingrid. Mire, doctor, ahí lo encontramos, ahí lo encontró nuestra producción. Dice, Arcifa, que es el arquitecto, manifestó que ante ello se dirigió a la finca lindera, cita en la avenida Congreso 3742, que es la Casa Graf, donde entrevistó a Ingrid Cristina Graf, hija de la propietaria. Ambos se dirigieron al lugar del hallazgo, mientras que la nombrada llamó al 911. Esto es verdad lo que usted apunta. Bueno. Igual también uno puede pensar, Ingrid no vive en Buenos Aires. Uno podría pensar que Ingrid no sabía lo que había debajo. No sabía. Lo que usted tendría que explicar es por qué su defendido da 3 hipótesis que la Fiscalía descarta por descabelladas. De hecho, sumando a lo que dice Marina, si hubiera sido Cristian el que dio aviso al 911, posiblemente López Perrando no hubiera podido construir la idea de la supresión de evidencia, ¿no? Claro. Perdón, antes que nada me olvidé, lo veo al doctor Juan Pablo Gallego. Sí, que ahora nos va a ayudar. Una eminencia en el derecho penal, lo quiero saludar. Doctor Gallego, no nos conocemos personalmente, pero buenas tardes. ¿Cómo anda, doctor? Bien, es muy hábil el doctor Martín Díaz, es muy hábil. Y está la doctora Raña Sá. Está la doctora Raña Sá, salúdela también si quiere. Doctora Amalia Raña, perdón que no la saludé, justo me tapó el encuadre. Bueno, no lo veía yo le quiero preguntar, doctor Díaz, le quiero preguntar, porque usted estaba a minutos de hacer, digamos, de que el caso pegue un giro impresionante. Y ese giro impresionante iba a tener que ver con que para ustedes, o sea, en la versión de la defensa, sostienen que a Diego Fernández Lima lo pudo haber matado otro compañero que vive en la manzana, dice usted, y podría haber descartado el cuerpo, tomemos el jardín de los Graf como una escena secundaria, en la versión suya. ¿Por qué no profundiza eso? Voy a ser un poco más amplio. Se tendría que, primeramente, saber quién en ese momento, para el mes de julio, sí, la segunda quincena de julio del año 1984, habitaba en la manzana. O sea, no solo en la casa de Graf. En la casa de Graf habitaba el padre, la madre, habitaba una abuela en ese momento
y habitaba el señor Graf. Ahora, lo que no me queda claro, doctor, y perdón que quizá me anticipo al razonamiento. Usted decía, lo pudo haber matado otra persona, pudo ser su otro compañero, el que vivía en la manzana, o pudo ser otra persona. Ahora, ¿cómo hago yo, si mato a alguien, para arrastrar por un presunto pasadizo un cadáver sin que nadie me vea y enterrarlo en un terreno donde hay una familia viviendo? ¿Cómo no los Graf no vieron ese movimiento? Porque hay también otro ingreso diferente y era lo que quería terminar de decirles. Perfecto. Sobre la calle Nahón, que se ve en la parte de la T para el lado de la derecha, para el año 1984, ahí no había ningún tipo de impedimento, había un ingreso libre. Es una zona que en ese momento estaba llena de árboles. Y obviamente todos sabemos que en el año 84 hacía solamente un año que salíamos de la dictadura. No hubiera sido tampoco raro que en lugares así se juntaran jóvenes a compartir algún tipo de bebida o a fumar un cigarrillo. Entonces, en este contexto, si él hubiera sufrido un ataque, hubiera sido fácil deshacerse del cuerpo, porque lo único que separaba una finca de la otra era un pequeño arbusto que no llegaba al metro de altura. Pero vuelvo al detalle de que hay una familia viviendo. Martín, pero ¿cuál es su hipótesis? Sí. ¿Cuál es el otro compañero que vive ahí en la manzana? No, nosotros, a ver, le vuelvo a decir, Pastor, nuestro trabajo es representar la defensa y salvar el buen nombre de mi asistido. Yo, con demostrar que él no fue, lo que le toca al Ministerio Público Fiscal es seguir indagando, pero usted seguir está trabajando en la investigación. ¿Tiene acreditado el dato de que hay otro compañero en la misma manzana? No puedo todavía adelantarme a estrategias. Yo hoy por hoy le puedo decir el estado de la causa. Le voy a decir el estado porque hablé hace una hora con el secretario López, el secretario del juez. El doctor Alonso. Puedo adelantar esto con Litvak, el juez del 56, el juzgado criminal en lo correccional 56. Es un excelente juez. El doctor Martín López Ferrando también es un excelente fiscal. Claro. Yo lo tengo la verdad que lo tengo muy bien catalogado. ¿Cuándo declara Graf, doctor? Eso es lo que quería aclararle. A ver, el juez sigue trabajando en la causa. El juez todavía no resolvió si va a autorizar o no la declaración indagatoria. Porque el juez puede rechazar el escrito del fiscal, sí. ¿Y por qué lo puede rechazar? Por una cuestión, acá el doctor Gallego me va a confirmar, iure et iure. ¿Qué significa? De puro derecho. El juez puede rechazar in limine, considerando que cualquier tipo de acción, ya sea el encubrimiento o la otra, o no existió, o si existió, están prescriptas. Bueno, acá lo consultamos al doctor Gallego, si nos da un segundito, doctor Díaz, porque acá la proposición que hace la Fiscalía es considerar el 20 de mayo como el inicio del nuevo encubrimiento para evitar la prescripción, justamente. Efectivamente, esa es la base de la imputación. Yo le quería preguntar al colega, que lo veo muy sólido en fundamentos, y la posibilidad de anticiparse y pedir el sobreseimiento directo con estos elementos, como usted dice, ¿no la está evaluando, doctor? No, y le digo por qué. Me ha asistido en el caso de ser citado, se va a presentar y va a declarar. Él tiene intención que se salve el buen nombre y honor. Y a diferencia de lo que sería, todos sabemos los que hacemos penal, cuando defendemos a un culpable, lo primero que decimos es, no declares, porque si declarás la vas a embarrar. En este caso es todo lo contrario. Mi asistido es totalmente inocente y quiere que su buen nombre y su apellido quede resguardado. ¿Me aclara algo? Mire, yo sin conocerlo al doctor, respetando por supuesto mucho su trabajo, y no sé si escuchó la aclaración que yo hice de que considero que cada persona puede tener una defensa técnica, eso está contemplado en nuestras garantías constitucionales. Yo creo que el doctor no tiene una estrategia. Tiene varias estrategias y las va a ir rotando en tanto avance el proceso. Por ejemplo, una estrategia es la del compañero. Cuando no encontremos al compañero va a decir el padre, porque no hablamos del padre de Christian Graf. ¿Cuándo murió el padre? El padre falleció antes de la pandemia, creo que fue. Antes de la pandemia, pero fue, hace bastantes años. ¿Y el padre? ¿Qué dice usted del padre, Doc? No lo conocí, no puedo hablar de alguien que no conocía. Pero su defendido no apuntó a su padre. Porque, sí, le puedo comentar lo que me comentaron. Sí, él me comentó, yo le pregunté cómo era, me dijo que era una persona sociable,
era una persona que trabajó, en algún momento de su vida tuvo una parrilla también, después le fue mal, pero era una persona totalmente contraria a él. Era una persona, me dijo, extrovertida, se reía. Él es más bien introvertido, es una persona, ¿cómo le puedo decir, Marina? Es una persona casi hasta aburrida, digamos. Pero no es... Porque no, vio pero que la verdad, no es más lejos de lo que se ve. Cuando Christian Graf enfrenta al micrófono de Mercedes Ninzi, ella le dice, vos lo asesinaste, y él le contesta, a mi papá. Y no se entendió, no sé si usted lo pudo hablar con Christian Graf, qué quiso decir, Sí, por qué no, nombró al padre. Lo miré el video, lo miré unas 10 veces. Le dice, vos lo asesinaste, y él grita así, fuerte, dice, no, dice, como enfático. Y entonces ahí le dice, ¿y tu papá? Le dice Mercedes. Y él le dijo, ¿mi papá? Como preguntándole, como, ¿mi papá? Claro, así como, como diciendo, ¿qué me está diciendo? Claro. No, pero nada que ver. Una cosita más quería dejar en claro. Espéreme un segundo porque hay una información urgente, doctor, ya seguimos. Alguna vez contamos en este noticiero que había una pasión que unían a Christian Graf con Diego Fernández Lima, otra de las coincidencias ineludibles, esa pasión por las motos, que ayer la familia me decía, él tenía una moto, de hecho todavía tienen la Zanela 48 y el casco blanco con el que Diego andaba por el barrio, tampoco era un recontra especialista de las motos, pero le gustaba, y le gustaba mucho también a la familia Graf, al propio Christian Graf, las motos, y hemos mostrado una imagen del garage de la casa que decía algo así como Coglan Motors. Y hay un comportamiento extraño en otro lugar, en un taller. Por supuesto, no imputamos ningún tipo de delito a nadie que forme parte ni de la marca ni del taller, pero sí a los vecinos. Esta es la imagen. Esta es la Casa Graf, donde hay un taller. Esta imagen es de marzo del 2020, correcto, inicio de la pandemia, puertas abiertas. Es la única imagen de Google Maps donde se ve el interior de la Casa Graf, sí, esta parte, el taller. Salvo el jardín, es la única manera de espiar puertas para adentro, ¿no? Exacto. Hasta el año 2021 el taller funcionó ahí, en esa casa de la Avenida Congreso. Pero ¿qué pasó después y por qué nos vamos a Escobar, Facundo?